Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Un programa más de Intercediendo por la Familia acerca de la importancia de ponernos en la brecha a favor de nuestra familia. Hoy más que nunca, en situaciones tan difíciles en las cuales la iglesia navega bajo la corriente del mundo y ahora necesitamos traer la palabra de regreso a casa. Definitivamente la palabra es la que va a hacer en nosotros la diferencia. No existe otra cosa que Dios haya mostrado que la palabra de Dios. A través de la palabra conocemos su carácter, conocemos su propósito, conocemos su voluntad. Todo está en la palabra. La palabra es completamente suficiente. No necesitamos nada más como base. Pueden ser auxiliares, pero la base fundamental es la palabra de Dios. Yo quiero compartir acerca de la importancia de poder permanecer firme en la familia. Y voy a tomar el capítulo 21 del libro de los Hechos. Dice el versículo 4 en adelante: como ahí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando, salimos de Tiro y arribamos a Tolemaida. Ahí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que ahí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Impresionante este pasaje. Claro que leerlo es un poco más sencillo que haberlo experimentado. Vemos aquí la historia del apóstol Pablo. Él está camino a Jerusalén, donde sabe que ahí lo van a encarcelar. El Espíritu Santo se lo confirma. Él se despide de estas personas, pero lo que yo quiero notar es el hecho cuando él arriba a casa de Felipe. El Felipe era un diácono, un evangelista de la iglesia, y estaba ahí. Por cierto, dice, era uno de los 7 que habían sido seleccionados para ser evangelistas, para ser diáconos de la iglesia, servidores de la iglesia. Pero el versículo que me impacta es el versículo 9. Este hombre Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Impresionante encontrar un hogar donde un evangelista tiene 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué clase de hogar era ese? ¿Cómo estas hijas llegaron a este punto? Es indudable que Felipe fue el instrumento de bendición, fue el hombre que tomó la determinación de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Las condiciones alrededor de eso eran condiciones peligrosísimas para la iglesia. Sin embargo, Felipe guarda su casa. 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué ambiente podía vivirse en este hogar? ¿Qué presencia de Dios que permite que llegara el apóstol Pablo a hospedarse ahí? Y no solamente el apóstol Pablo, sino también el profeta Agabo. ¿Qué conversaciones habían en torno a estas reuniones?
¿Qué clase de hogar era este? Era un hogar piadoso, un hogar con alta devoción a las cosas de Dios. Era un hogar que podía resplandecer en medio de las tinieblas del ambiente que ahí vivía y la persecución que la iglesia tenía. Qué impresionante para el apóstol Pablo arribar a un hogar donde estas niñas en sus tiempos de oración profetizaban. Qué maravilloso, qué ejemplo, qué ánimo, qué fortaleza nos da el hecho de darnos cuenta que la Escritura realza un hogar donde hay un hombre que está apasionado por Dios, un hombre que predica el Evangelio en condiciones adversas y también 4 hijas que siguen el mismo modelo. La influencia, el impacto que un padre puede tener hacia sus hijos, si este hombre tiene una comunión maravillosa con Dios y esa comunión la puede transmitir hacia su generación. Ese es el verdadero propósito de Dios. Que nuestros hijos caminen en esas dimensiones espirituales. Que el Dios que ha salvado nuestra vida a través de la obra preciosa de Cristo, esa sangre carmesí que brotó en la cruz del Calvario y limpió nuestros pecados, sea la obra en nuestros hijos y que puedan tener un hogar piadoso, un hogar devoto a Dios. Qué lindo esto, qué maravillosa experiencia. Y aparece el profeta Agabo profetizando del Espíritu Santo lo que iba a acontecer al apóstol Pablo. Esto realmente es tremendamente maravilloso. Y estas hijas que escucharon esto, que el profeta Agabo les dice, van a dañar y van a arrestar a este hombre y al apóstol Pablo. Estas hijas están ahí pendientes y ven la respuesta de un hombre de Dios, porque la gente se preocupa por el apóstol Pablo. No vayas, no desciendas, está tu vida en peligro. Y él, qué convicción plena, dice: ¿por qué lloran? Yo he sido puesto para esto. Dice: se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. ¿Qué clase de corazón es este? ¿Qué clase de convicción es? De una determinación: no importa si me van a dañar, me van a amarrar, me van a azotar, no me importa si esa es la voluntad de Dios. Y aquella familia de Felipe y sus hijas escuchando a un genuino hombre de Dios, qué convicción. Yo puedo imaginarme este hogar, qué plenitud, por supuesto humanamente quebrantados, de ver a un siervo de Dios como Pablo, que va a una situación y se enfrenta a una situación de peligro. Ahora él está dejando un impacto en estas 4 hijas de Felipe. Queridos hermanos y amigos, definitivamente nuestro evangelio carece de poder si no somos capaces de impactar a nuestra generación, a nuestros hijos. Este evangelio tiene que ser transmitido a ellos. Y por eso la importancia de traer la palabra de Dios nuevamente a nuestros hogares, de tomar la responsabilidad que ha sido asignada por Dios. Dios nos ha dado una asignación de transmitir las escrituras a nuestros hijos, a nuestra familia. Y esta es la parte más importante de la vida cristiana, de consolidar nuestras familias en el temor y en el amor de Cristo. Estaremos continuando esta serie y esperamos contar con tu sintonía. Es importante que podamos darnos cuenta de la importancia, de la urgencia de interceder por nuestras familias y traer la Biblia de nuevo a nuestros hogares, a nuestros altares familiares. Esto es lo más importante que debemos de hacer en el día de hoy. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y espero contar con tu sintonía para la próxima edición de Intercediendo por la Familia. Hasta entonces.